Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. Calcular f' de x si f de x es igual a la integral de 0 a x al cubo de 1 entre 1 más el seno cuadrado de t de t. La función f minúscula es una composición de funciones. Vamos a llamar f mayúscula de x a la integral de 0 a x de 1 entre 1 más el seno cuadrado de t de t y g de x a x al cubo. Entonces, la derivada de f mayúscula de x es tomar lo que está dentro de la integral, es decir, esto que está aquí, y evaluarlo en x. Entonces nos queda 1 entre 1 más el seno cuadrado de x. La derivada de g es igual a 3x al cuadrado. Como la función f minúscula de x es igual a f mayúscula de g de x, entonces por la regla de la cadena tenemos que la derivada de f minúscula de x es igual a la derivada de f mayúscula de x evaluada en g de x por g' de x. Esto es igual a f' mayúscula evaluada en x al cubo por 3x al cuadrado. Entonces, esto es igual. En el numerador nos queda 3x cuadrada y en el denominador nos queda 1 más el seno cuadrado evaluado en x al cubo. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Calcular h' de x si h de x es igual a la integral de a x de 1 entre 1 más seno cuadrado de t, todo elevado al cubo. Entonces, h' de x es igual a 3 por la integral de ax de 1 entre 1 más el seno cuadrado de t elevado al cuadrado por la derivada de lo de adentro. Pero la derivada de lo de adentro es una integral, entonces su derivada es 1 entre 1 más el seno cuadrado evaluado en x. Calcular f' mayúscula de x si f de x es igual a la integral de 15 a x de la integral de a y de 1 entre 1 más t cuadrada más el seno cuadrado de t, todo eso de y. Entonces, la derivada f' mayúscula de x es evaluar lo que tenemos aquí dentro en x, es decir, que esto va a ser igual a la integral de ax de 1 entre 1 más t al cuadrado más el seno cuadrado de t de t. Ejemplo 4. Calcular f' de x si f de x es igual a la integral de a al seno de x de 1 entre 1 más el seno cuadrado de t de t. Entonces la derivada de f va a ser igual a lo que tenemos aquí adentro, pero evaluado en el seno de x. Es decir, tenemos en el denominador nos va a quedar 1 más el seno cuadrado del seno de x. Y ahora hay que multiplicar por la derivada de lo que tenemos aquí, que es la derivada del seno, es decir, el coseno de x. Ejemplo 5. Calcular f' de x si f de x es igual a la integral de a a b de x entre 1 más t cuadrada más seno cuadrado de t de t. Observamos que dentro de la integral hay una x en el numerador, pero como la integral depende de t, entonces esa x es una constante y sale fuera de la integral. Entonces podemos escribir a la función f de x como x por la integral de a a b de 1 entre 1 más t al cuadrado más el seno cuadrado de t de t. Y ahora vamos a derivar esto como un producto. Entonces la derivada de f es la derivada de x, que es 1, por la integral, entonces nos queda la integral de a a b de 1 entre 1 más t al cuadrado más el seno cuadrado de t más x
por la derivada de la integral, pero la integral está de a b, entonces su derivada es 0. Por lo tanto, ese es el resultado. Ejemplo 6. Calcular f' de x si f de x es igual a la integral de a x de x f de t de t. Volvemos a observar que como la integral depende de t, entonces la x que está aquí sale como una constante de la integral, y entonces podemos escribir f de x como x por la integral de ax de f de t de t. Pero ahora la integral sí depende de x porque tiene x como índice superior, entonces la derivada de la f va a ser igual a la derivada de x, que es 1 por la integral, nos queda la integral de ax de f de t más x por la derivada de la integral. Pero la derivada de la integral es evaluar lo que está dentro de la integral en x, es decir, f minúscula de x. Y este es el resultado. Ejemplo 7. Calcular f' de x si f de x es igual a la integral de a la integral de ax de 1 entre 1 más seno cuadrado de t de t. De 1 entre 1 más seno cuadrado de t de t. Vamos a ver esta función f minúscula como una composición de funciones para que sea más fácil calcular la derivada. Entonces vamos a considerar una f mayúscula de x que sea la integral de ax de 1 entre 1 más el seno cuadrado de t de t. Entonces, la derivada de esta f mayúscula, que es f' de x, es evaluar lo que tenemos dentro de la integral en x, es decir, nos queda 1 entre 1 más el seno cuadrado de x. Así, f minúscula de x es la composición de f mayúscula con f mayúscula, es decir, es f mayúscula de f mayúscula de x. Y la derivada de f minúscula de x es igual a f mayúscula prima aplicado a f mayúscula de x por f mayúscula prima de x. Es decir, esto es igual a 1 entre 1 más el seno cuadrado de la integral de ax de 1 entre 1 más el seno cuadrado de t de t, y todo esto multiplicado por 1 entre 1 más el seno cuadrado de x. Bueno, y con esto terminamos los ejemplos de esta sección.